Asalamu alaikum amigos. Bueno, aquí estamos de vuelta un día más en el canal Civilización Islámica. Y hoy me gustaría hacer un vídeo, ¿no?, que va a tratar algunos aspectos sobre la organización social del Islam y algunos aspectos legales, ¿no? Entonces, básicamente, el tema, ¿no?, que ha motivado la realización de este vídeo es que hará un par de meses o así se produjeron en el Reino Unido unos escándalos, ¿no?, concernientes con, bueno, con unos abusos sexuales, ¿no?, y con unos pakistaníes de por medio, ¿no? Y se armó un buen revuelo, ¿no? Entonces, claro, luego yo, algo de tiempo más tarde, navegando por internet, me crucé con el canal de cierta persona, ¿no? Lo voy a enseñar aquí. El canal de Santiago Armesilla, ¿no? Bueno, es un español, ¿no?, que es profesor de universidad, da ciencias políticas, ¿no? Y creo que también ha montado un pequeño partido político, ¿no? Y bueno, básicamente está metido, al parecer, en lo que es la defensa de la españolidad y demás, ¿no? Cosa que en principio está bien, pero da la casualidad de que yo estuve echando un vistazo, ¿no?, a uno de sus vídeos. Concretamente, vamos a ver, este de aquí, ¿no? Escándalo en UK, Nada más acabar el año. en Reino Unido, podría haber dicho, ¿no? Escándalo en UK, violadores musulmanes encubiertos por el Estado, ¿no? Entonces, básicamente, la tesis que él desarrolla en el vídeo es que el Islam promovería de alguna forma, ¿no?, las violaciones o los asesinatos y demás crímenes, ¿no?, que tuvieron lugar ahí en el Reino Unido, ¿no? Entonces, claro, yo dije, bueno, pero ¿cómo esta persona tiene la cara dura de coger y empezar a escupir basura, ¿no?, sobre el Islam en este vídeo, ¿no? Y luego veremos que lo hizo de manera un tanto torticera, ¿no? Entonces, bueno, yo cogí y le mandé un correo diciéndole, oye, mira, has sido muy injusto, no has sido honesto presentando la información, has engañado y me gustaría, pues eso, debatirlo contigo para demostrarte que estás equivocado, ¿no? Y bueno, esta persona no ha respondido, claro, porque él va a su rollo, ¿no?, de promover su retórica, etcétera, etcétera, y bueno, y no querrá perder el tiempo, ¿no?, con debates, ¿no? Entonces, bueno, pues he decidido hacer este vídeo, porque aparte de coger y contraargumentar las falsedades que este señor comenta, pues vamos a aprender un poquito sobre, ya digo, cómo es la organización social, ¿no? Qué respuesta le da el Islam a esos crímenes que tuvieron, ¿no?, ahí en el Reino Unido, ¿eh? Y nos va a venir muy bien para aprender unas cuantas cositas, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a ver. Entonces, claro, en cuanto a esta persona, en este vídeo, claro, en un primer lugar, mm, él coge y ya ha dicho que está defendiendo la españolidad, ¿no? Y una de las técnicas que utiliza es coger y hacer un uso un tanto torticero y bastardo de lo que es la religión católica, ¿no?, tradicional en los últimos siglos aquí en España, y para presentarla, ¿no?, como un activo asociado a esa españolidad, ¿no? Y concretamente aquí en este vídeo lo que hace es un tanto absurdo. Coge y trata de poner, ¿no?, en oposición como el cristianismo y el islam, a pesar de que él es un ateo declarado, ¿no? Yo no sé si será ateo o no, ¿no? Hay mucha gente que tiene creencias extrañas, ¿no?, y se escuda detrás del ateísmo para no comentarlas. Pero bueno, el caso es que esta persona que dice que es atea se erige como en bastión o algo así del cristianismo, simplemente, única y exclusivamente, no porque le preocupe la religión cristiana, sino para cargar tintas contra el Islam, para generar un choque, ¿no?, como un choque de civilizaciones, ¿no? Sin embargo, a esta persona obviamente no le preocupa la religión. Entonces, claro, pero bueno, ¿cómo es que coge y pretende usar la religión así de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, para empezar yo digo, bueno, estas personas que hicieron ¿no?, que cometieron estos crímenes son pakistaníes, pero ¿cómo, Armesilla, cómo tú conoces, cómo tú sabes que estas personas de origen pakistaní son musulmanas o no? Lo llevan escrito en la frente, en un cartel. A lo mejor, no sé, pueden decir yo soy ateo y luego son otra cosa, o yo soy musulmán y son otra cosa, o sencillamente no lo sabes, te lo estás inventando, ¿no? Porque claro, en todo pueblo, como sabemos, hay gente que cree, que no cree, que cree en una cosa, que cree en otra, ¿eh? Hay monoteístas, hay politeístas, ¿no? ¿Cómo sabemos que estos son musulmanes, ¿eh? ¿Cómo coger y decir,
bueno, es que la mafia es italiana, entonces todos los italianos serían mafiosos y estaría en su naturaleza el ser criminales, ¿no? Es una lógica absurda, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Luego, aparte del hecho de que, como veremos a continuación, ¿no? En base a las fuentes reales del Islam, no las que se inventa aquí nuestro amigo Armesilla, ¿no? Digamos que esos asesinatos, esas violaciones, esa promiscuidad sexual está totalmente en contra de lo que es la religión islámica y todas las corrientes monoteístas en general, ¿no? Sin embargo, ese comportamiento criminal sí que estaría acorde con lo que es tu paganismo, Armesillas, con tus bacanales, con tus aquelarres, etcétera, etcétera, ¿no? Pertenecientes al paganismo. Entonces, bueno, luego también esta persona habla de que hay un problema, ¿no? Como que sería difícil integrar lo que es el Islam o a los musulmanes en sociedades occidentales que supuestamente serían cristianas, a pesar de que de cristianas pues ya les queda poco y cada vez menos, ¿no? Entonces, claro, considero que esto es absurdo. Esto es absurdo. No hay ningún problema en integrar a musulmanes en sociedades cristianas, porque básicamente Islam y cristianismo es que son lo mismo, Armesilla, son la misma religión, la religión monoteísta de la creencia en el Dios único. Entonces, no hay ningún problema. Y si surgieran problemas, ¿no? A lo mejor entre gente de una corriente monoteísta y otra, no se debería a factores religiosos o de estilo de vida o valores o creencias, etcétera, etcétera, sino se debería a factores mundanales, de intereses a lo mejor económicos, porque ya sabemos que las personas tienen espíritu y tienen cuerpo, tienen intereses, ¿no? y roles, ¿no? espirituales y luego materiales también. Entonces sería, ¿no? por consecuencia o por causa, ¿no? de estos, digamos, intereses, ¿no? opuestos materiales, no religiosos, los que podrían llegar a provocar conflictos, llegado el caso, ¿no? Entonces, claro, luego, a continuación, este señor coge y trata de contrastar, ¿no? Insisto, lo que es la Iglesia Católica para establecer un choque artificial contra el Islam, ¿no? Y en cierto momento dado en su vídeo contrasta, por ejemplo, las violaciones, ¿no? abusos sexuales que tuvieron lugar en lo que es la Iglesia Católica con estas violaciones, asesinatos, ¿no? que al parecer tuvieron lugar en el Reino Unido y que él arbitrariamente asocia con el Islam y con musulmanes, ¿no? Pues intenta establecer como un choque, ¿no? Un contraste y un choque entre estos dos sucesos, ¿no? Y claro, coge por un lado, la crítica que yo le hago es que coge por un lado, ¿no? y nos contrasta personas cualesquiera de por la calle, ¿no? Gente que él dice que son musulmanes, pero que no tienen ningún cargo institucional, ni nada de nada, ¿no? Con lo que eran, pues sí, gente claro, que no debía estar en la iglesia, ¿no? Estos abusadores, ¿no? Sacerdotes, porque no cuadran ahí, estarían como de infiltrados, ¿no? Pero que al fin y al cabo tenían digamos, un cargo oficial, habían sufrido un proceso, ¿no? de reclutamiento, de instrucción, tenían un cargo en lo que es un organigrama, una estructura orgánica, ¿no? de una jerarquía, y pretende compararlo. ¿eh? Entonces, creo que es absurdo, ¿no? Luego también me gustaría llamar la atención sobre el hecho, ¿no? de que, a pesar de que Armesilla tú dices que la sociedad británica es cristiana, porque te viene bien, ¿no? Para establecer el choque, en realidad es que básicamente es una sociedad paganizada, no cristiana. O sea, sus instituciones, sus leyes, muchos de sus valores, creencias, ritos, etcétera, etcétera, básicamente son paganos, ya no son cristianos. Lo cristiano que tenía la sociedad británica o la española o muchas en el mundo, se ha ido perdiendo todo lo cristiano y se ha paganizado. Entonces, claro, si se han producido estos crímenes de asesinatos, de violaciones de niñas, etcétera, 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 en el Reino Unido, en esta sociedad paganizada, ¿cuál ha sido el caldo de cultivo que lo ha provocado? No el Islam, desde luego, no el cristianismo, desde luego, sino esa sociedad paganizada, tu paganismo, Armesilla. ¿Mm? Entonces, bueno, luego también entrando a analizar un poco, digamos, la manera, ¿no? en que presenta esta información, ¿no? nos damos cuenta
de que es que hay muchas contradicciones, ¿no? Yo os invito a coger y echarle un vistazo rápido a su vídeo, ¿no? Que dura, no sé si son 20 minutos o así, vamos a ver, son, sí, 22 minutos 40, ¿no? Lo pone aquí, 22 minutos, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo a coger, echarle un vistazo y contrastarlo con lo que yo voy a comentar. Porque vemos, por ejemplo, que este hombre coge y entra en muchas contradicciones, ¿no? Da información que suena inverosímil, muy extraña, ¿no? Por poner un ejemplo, dice que hubo condenas, ¿no? De estas personas, ¿no? Violaron, mataron y, bueno, se las condenó. Pero por otro lado, en otras partes de sus vídeos dice que no, que la policía no intervenía, o que incluso arrestaba a los niños que supuestamente estaban siendo abusados, arrestaba a sus padres, a denunciantes, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Hay mucha contradicción, ¿no? Luego también, por ejemplo, parece que oculta información, ¿no? Se queda uno como en el aire diciendo, pero bueno, pero esto cómo puede ser, que funciona así, que nadie haga nada, tal, ¿no? O sea, suena todo muy extraño, ¿no? Luego también, una técnica que utiliza en el vídeo es coger y decir cosas escandalosas, ¿no? Sucedió esto, que si se lo comieron para hacer, o lo mataron para hacer kebab, o no sé qué tal. O sea, cosas que son de risa, exageraciones, para luego a continuación coger y utilizar expresiones como la policía no logró probarlo, o no se ha contrastado, o dicen que, o es que en el fondo no hay pruebas, ¿no? Pero luego, a pesar de ello, al final coge y dice, pero es que claro, esto lo ha hecho el Islam y por lo tanto el Islam es malísimo, 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 ¿no? Coge, suelta disparates, ¿no? Nos habla de hechos que son disparates, luego dice que no está probado, pero aún así la conclusión la establece firmemente, ¿no? O sea, esto es un poco absurdo, ¿no? Todo con el objetivo, insisto, de demonizar al Islam sin base, sin ningún sentido, ¿no? Que yo no digo que no se produjeran delitos, ¿no? Ahí en este asunto, pero es que utiliza una técnica torticera sin ninguna lógica para coger y agredir al Islam. Este hombre, ¿no? Entonces, claro, yo digo, no sé, ¿qué pasa? ¿Que formaban parte de alguna institución islámica estos señores? ¿No? ¿Cómo se llamaban? Cuál era la relación entre ellos? No sé, de eso no dice nada. Porque no nos presenta, no sé, informes policiales o yo qué sé, o nos habla de estos señores, cuál era su estilo de vida para ver si realmente eran musulmanes o simplemente gente de origen pakistaní, ¿no? O por qué no nos entregar mesillas sentencias judiciales para que la gente que vea su vídeo se forme opiniones por sí mismo, ¿no? Pero no, él coge y dice, suicidio, esto terrible, y esto por el Islam, por el Islam, por el Islam, ¿no? A pesar de las contradicciones, ¿no? E incongruencias en las que cae, ¿no? ¿No? Luego también utiliza, por ejemplo, técnicas propagandísticas, de propaganda, ¿no? En las que a lo mejor coge, él te está hablando, te da sus conclusiones, pero en el vídeo solapa imágenes sobre el Islam, ¿no? Sobre a lo mejor alguien leyendo un Corán o gente rezando, ¿no? Para que la gente incauta asocie en sus mentes aquellas conclusiones arbitrarias que le está comentando con, pues con lo que es el Islam, ¿no? Porque está viendo esas imágenes, ¿no? Entonces, claro, aquí vemos que utiliza técnicas propagandísticas para coger y demonizar por intereses espurios, políticos o de intereses de lo que sea, al Islam. ¿Eh? Entonces, bueno, digo yo, pues entrando un poco a hablar sobre estos hechos o dar mi parecer, bueno, tengo que decir que yo no seguí el tema, ¿no? En los medios, no lo seguí mucho, ¿no? Sé más o menos de lo que se trata, ¿no? Pero bueno, aquí Armesilla comenta que el Estado británico encubrió estos crímenes, ¿no? Entonces digo yo, hombre, pues si el que estaba de primer ministro ahora, el Starmer creo que era fiscal, pues lo encubría. Si supuestamente, yo no digo que fuera así, ¿no? Pero supuestamente parecía que la policía lo encubría, los fiscales lo encubrían, jueces y demás, pues hombre, pues a mí, pues teniendo en cuenta un poco cómo funcionan las cosas en el mundo, pues a lo mejor se me ocurre que es que esta red, eh, digamos, pedófila o de violaciones y demás, pues a lo mejor era una red, a lo mejor pues para extorsionar a gente, una red, claro, pilotada pues por servicios de información del propio Estado, del Reino Unido, ¿no? Porque que llevara décadas delinquiendo y que no se hiciera nada, pues a mí a lo mejor, pues hombre, me hace sospechar eso, quizás, ¿no? Y claro, si ese fuera el caso, pues sería un Estado pagano, no un gobierno islámico, el que estaría perpetrando todo eso, ¿no? Luego también, pues
Digamos, por ejemplo, la Armesilla comentaba que estos encubrimientos de estos hechos se podrían haber producido, bueno, para no crear, digamos, un mal ambiente, ¿no? En el que hubiera a lo mejor choque racial entre los habitantes del Reino Unido, ¿no? Entonces, claro, yo no creo que esto se le pueda atribuir al Islam, ¿no? Sino a esos cargos gubernamentales que están haciendo eso, ¿no? Porque, claro, sucede algo muy curioso en un estado pagano. Básicamente, lo que trata es de conseguir rentas de los habitantes de la población, ¿no? Entonces, claro, tiene que combinar lo que es, digamos, una función de paripé, de establecer el orden en la justicia, con lo que es extraer las rentas. Y para ello tiene que mantener el chiringuito, el cortijo, calmadito, aunque hayan traído a gente de otros lugares, ¿no? Sin embargo, en el gobierno islámico, en una sociedad donde haya un gobierno islámico, ¿no? Este choque entre las funciones no se produce porque el gobierno islámico simplemente busca establecer el buen orden y la ley, no busca extraer rendimientos de la gente. Por lo tanto, no va a tener interés en ocultar, llegado el caso, crímenes que hayan podido perpetrar gente de otras razas, para así mantener bien el cortijo, poder, digamos, traer sin ningún problema mano de obra barata de otras etnias, de otros países, para básicamente esclavizarlos como a los autóctonos. Como esta última función no existe en el gobierno islámico, se puede dedicar sin ningún problema a coger y establecer la justicia y castigar cualquier crimen que se presente, ya lo hagan los halógenos o los autóctonos. Luego también, por ejemplo, otra incongruencia, ¿no? En el minuto 11:20, ¿no? Menciona, ¿no? Que había padres que trataban de rescatar a sus hijos, ¿no? Y claro, a mí me suena mucho a lo que pasaba, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Y en Valencia, ¿no? Que hubo un caso en el que se produjeron abusos sexuales en centros de acogida de menores, ¿no? Centros estatales, ¿no? Entonces, ya digo, eh, en todo caso, sería la propia administración estatal del Reino Unido la que, por haber sido ella o sus integrantes los perpetradores de esos crímenes, los que tendrían interés en ocultarlo. Luego, sea como sea, es que no hay por dónde coger las acusaciones al Islam o a los musulmanes, ¿no? Entonces, bueno, luego también, no sé, pues a lo mejor otra idea que se me ocurre es que, claro, todo este tema de los escándalos saltó eh, cuando se produjo en la administración estadounidense, ¿no? Hace poco, un cambio en el gobierno, ¿no? Un cambio que además ha traído nuevas políticas en lo que es el escenario internacional, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en lo que es la guerra de Ucrania, cómo llevarla y demás. Y claro, esos intereses de la nueva administración estadounidense chocan con los intereses, ¿no? del gobierno británico y los intereses británicos. Entonces, claro, a mí se me ocurre que quizás todo este escándalo, ya sabemos cómo funcionan las cosas, pues bueno, podrían haber sido unos crímenes que hubieran elegido destapar, ¿no? Gente con influencia en los medios, algún gobierno, como el estadounidense, con influencia en los medios, para quizás presionar figuras políticas claves, ¿no? En el Reino Unido, como este señor, el primer ministro, ¿no? Cogen y le sacan un escándalo, pues a lo mejor para torcerle el brazo. No lo sé, podría ser, ¿no? Sería algo como lo que le han hecho a Trudeau, el de Canadá, ¿no? Justo Estados Unidos tiene intereses ahí en Canadá y ¡pum! Le van a hacer presión. O tiene intereses o una visión diferente de cómo hay que llevar la guerra en Ucrania con Reino Unido y ¡pum! Le sacan un escándalo, ¿no? Entonces, claro, y luego coge y llega gente como la Armesilla y lo utiliza pues, para sus intereses políticos particulares, para agredir al Islam. Toma ya, ¿no? Pues bueno, de cualquier forma, lo que hace Hermesilla es arbitrario, una acusación arbitraria que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? ¿Eh? Y bueno, también hay que decir, y lo vamos a ver ahora, que el Islam tiene sus leyes para lidiar con estos crímenes que menciona Armesilla, ¿no? Y que se produjeron en el Reino Unido. Tiene leyes contra las violaciones y contra los asesinatos. Y por cierto, Armesilla, amigo, son muchísimo mejores que las de tu sistema pagano. Y ahora lo vamos a ver. ¿eh? Luego, por continuar, ¿no? Por continuar, por ejemplo, con el vídeo y dar una contraargumentación a lo que este señor, esta persona, ¿no? Dice, Armesilla. Por ejemplo, en el minuto 4 afirma que la ley islámica
porque hace mucho énfasis en eso, ¿no? En decir que esos hechos se producían precisamente porque el Islam lo incitaba, cosa que es falso, ¿no? Por ejemplo, dice en el minuto 4, afirmaba que la ley islámica fomentaba la pederastía, ¿no? Sin embargo, es que no presenta ninguna fuente del Islam, ninguna ley, concepto, nada, absolutamente nada para respaldar esa mentira, ¿no? ¿No? Por aclarar, por ejemplo, el tema de la edad legal, ¿no? Para mantener relaciones sexuales en el Islam, pues es a partir de la pubertad, ¿no? Cuando el niño, la niña, el joven, la joven ya madura, ¿no? Llega a la pubertad y se le han desarrollado sus órganos sexuales y puede procrear, ¿no? Bueno, pues en ese momento ya se puede casar, ¿no? Que es básicamente pues en la adolescencia, ¿eh? ¿No? Por contrastarlo, por ejemplo, con el sistema de Armesilla, ¿no? Por ejemplo, según las leyes del Estado actual en España, ¿no? Pues bueno, tradicionalmente los adolescentes se podían casar a los 14 años, ¿no? A lo mejor a Armesilla le parece muy temprano, ¿no? Pero siempre ha sido así aquí en España, ¿no? Ahora creo que lo subieron a 16 años, ¿no? Pero bueno, 14, 15, 16 básicamente es la adolescencia, ¿no? Es básicamente la edad, ¿no? Muy parecida, variará, ¿no? Según las personas, ¿no? Si son más o menos precoces, ¿no? Pero básicamente es la edad de la adolescencia, igual que en el Islam, ¿no? Y bueno, yo me pregunto también, ¿no? De paso, así, ¿por qué lo habrán cambiado, ¿no? En el sistema pagano, ¿no? Antes 14, ahora 16. No sé qué pasa, que antes estaba mal y ahora bien, o antes estaba bien y ahora mal, o nos podemos inventar lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Es una reflexión, ¿no? Luego, por ejemplo, en el minuto 7, Armesilla se pone a hablar de Arenes, ¿no? De que el Islam de alguna forma fomentaría la creación de Arenes o lo condonaría, ¿no? De Arenes incluso con niñas, ¿no? ¿Eh? Y bueno, pues yo insisto que traiga, ¿no? Este señor una fuente, algo real del Islam donde aparezca este concepto del harén, ¿eh? Y donde se promueva eso. No va a poder, no va a poder, ¿no? Claro, él coge y lo asocia, ¿no? Así de manera arbitraria con a lo mejor malas prácticas que han tenido diversos pueblos, en los que había una mayoría de religión islámica, ¿no? Sobre todo por parte de lo que eran los gobernantes, ¿no? Que a veces pues ya sabemos que el poder corrompe, ¿no? O arenas de sultanes o de emires o lo que fuera, ¿no? Pero ya digo, no puede traer ningún, digamos, texto jurídico sobre el Islam donde se fomente eso, ¿no? Sería algo tan absurdo, ¿no? Armesilla, tú que dices que eres cristiano católico, sería algo tan absurdo como decir que es que el cristianismo promueve el derecho de pernada, cosa que es falso. Y de hecho la Iglesia se oponía tradicionalmente, históricamente, a eso, ¿eh? Solo que eran, bueno, algunos nobles cabezotas que les daba por ahí, ¿no? Entonces, bueno, luego, por ejemplo, ¿no? Para rebatir, con argumentos y fuentes, esta mentira tuya, Armesilla, sobre los arenes, pues mira, vamos a ir a un verso del Corán, está en el Sura 70, versos del 29 al 31. Y voy a explicarte, Armesilla, en qué consiste, bueno, y a todo el mundo, ¿no? Que para eso está hecho el vídeo, para que todos aprendamos. ¿En qué consiste este verso, no? Vamos a ver si se ve, para que se vea bien la letra. Es el Sura 70, Sura Al-Ma'arij, versos del 29 al 31. Lo voy a poner en pantalla, a ver. Aquí lo tenemos, ¿no? Está en árabe y en español, una traducción al español, ¿no? Entonces, cito. Bueno, aquí está hablando en este verso, Allah está hablando sobre personas, ¿no? que hacen el bien, ¿no? Pues que dan caridad, que respetan la palabra dada, etcétera, etcétera, ¿no? Y continúa diciendo, cito, que se abstienen del comercio carnal, salvo con sus esposas o con sus esclavas, en cuyo caso no incurren en reproche, mientras que quienes desean a otras mujeres, esos son los que violan la ley, ¿no? Entonces vemos aquí que Allah lo que está haciendo, ¿no? Por explicar el verso, ¿no? Vemos que Allah lo que hace es coger y decir que las personas no pueden mantener relaciones sexuales,
con mujeres en general de la calle, ¿no? Las que les gusten, etcétera, etcétera, salvo con aquellas que sean sus esposas, con las que se hayan casado o con sus esclavas. Solamente se puede con estas dos tipos de personas, ¿no? Entonces, claro, hay quienes, por ignorancia, armesilla, no te miro, podrían decir que en este verso el creador, digamos que fomenta o promueve o permite la esclavitud, ¿no? Y no es el caso, porque vamos a ver que este verso es que directamente no habla de la esclavitud. ¿eh? Tenemos que entender, para comprender bien el verso, que esta revelación, este Corán, les he entregado a unas personas, ¿no? Que viven en una sociedad pagana, ¿eh? Donde tienen unos usos paganos, de la Jahiliya, del periodo de la ignorancia pagana. Entonces, básicamente, lo que Allah trata de hacer es ir guiando a esta población, sacándola de las malas prácticas en las que están establecidos para guiarlos a lo virtuoso, ¿no? Entonces, básicamente, eh, nos encontramos en una sociedad en la que había mucha promiscuidad, infidelidad, infidelidad conyugal, y donde, claro, la gente cogía, llegaba, tenía relaciones con una mujer y luego, si te he visto, no me acuerdo. ¿Y qué pasa? Se queda ahí la mujer desvalida, con un niño, pues que no tiene padre, que le eduque, ni que le mantenga financieramente. Y claro, hay que tener en cuenta de que una madre soltera, pues bueno, hoy en día no sé si será más o menos difícil llevarlo, ¿no? Pero claro, en aquellos días, en aquella época, debía de ser terrible, ¿no? A una mujer la dejaban embarazada y a ver qué hacía, ¿no? Porque, claro, en general toda la gente tenía menor formación, menor estudios, las mujeres incluso menos, en la antigüedad, ¿no? Ya digo, hoy en día las mujeres tienen más facilidad de acceso al trabajo, sin duda alguna, pero en aquellos días es que necesitaban las mujeres en general, alrededor de todo el globo, en toda la humanidad, necesitaban un protector, ¿eh? Un marido, un hombre que cuidara de ellas y de los niños que vinieran. Entonces, básicamente, para entender este verso tenemos que mirar, por así decirlo, qué es el bien jurídico que se trata de proteger, ¿no? ¿Cuál es aquella situación eh, nociva que se trata de impedir inmediatamente, ¿no? Y es básicamente la promiscuidad sexual que puede generar estas situaciones indeseables, ¿no? De madres indefensas, madres solteras indefensas, que no tienen protector ni para ella ni para sus hijos. Y esto se daba mucho en la antigüedad. Y, por ejemplo, de hecho hay un hadiz, ahora mismo, lo siento, no tengo la referencia, en el que llegó un compañero del profeta, que era joven, ¿no? Y tenía las hormonas disparadas, y le dice, profeta, profeta, dame permiso para mantener relaciones extramatrimoniales. Y el profeta le dice, no, de ninguna manera, y se enfada y le dice, ¿acaso tú le harías eso a tu madre o a tu hermana? ¿No? El dejarlas embarazadas por pasarlo bien y luego, si te he visto, no me acuerdo y no me ocupo ni de ellas ni del niño, de los niños que vengan. ¿eh? Entonces, es esto lo que se quiere evitar y por eso Allah revela este verso. ¿eh? ¿Y por qué se mencionan a las esposas? ¿No? ¿Por qué se mencionan como mujeres lícitas para tener relaciones a las esposas y a las esclavas? Bueno, hay que tener en cuenta que la esclavitud es una lacra, efectivamente, ¿no? Y a Allah no le gusta la esclavitud. Y de hecho, como voy a enseñar ahora a continuación, establece, a lo largo de la revelación del Corán, establece una serie de leyes para ir aboliendo y eliminando progresivamente la esclavitud, ¿eh? sin crear un shock social, ¿no? Porque claro, en la antigüedad, digamos, la sociedad, la economía incluso estaba regulada, ¿no? Pues en base a la esclavitud o cuestiones como, por ejemplo, la usura. Entonces, la técnica que utiliza Allah para ir cambiando la sociedad y guiándola a lo que es mejor y que las gentes dejen las conductas nocivas atrás es hacerlo de manera progresiva. ¿eh? Esto se ve también, por ejemplo, en el tema del consumo de alcohol o en el tema, como ya he dicho, de la usura. De manera progresiva se va eliminando para no crear un shock social, ¿no? y un caos. ¿No? Por ejemplo, por poner el caso de la usura, ¿no? En un principio, ¿no? Pues los primeros versos que Allah revela consisten en decir, bueno, pues mira, dad limosnas, sed generosos, no seáis egoístas, ¿no?
Luego, conforme pasa el tiempo, dice, oye, mira, pues esto de la usura está muy mal. Dad limosnas, que ahí está la bendición, pero no practiquéis la usura, que es una mala práctica, ¿no? Luego, progresivamente, coge y dice, oye, mira, los que hayan prestado interés tienen derecho a recibir de vuelta el principal del préstamo, pero no toméis los intereses. ¿Vemos? Y lo pasado, pasado está, ¿no? Y luego al final de la revelación, coge y dice directamente, aquellos que estén inmersos en la usura y la practiquen están en guerra con Allah y con el enviado. ¿No? Vemos esa manera progresiva para no crear shocks sociales e ir transformando la sociedad a mejor poco a poco, de manera constructiva. Pues lo mismo sucede con la esclavitud. La situación nociva, grave, ¿no? que se da en esta sociedad pagana a la que se le revela el Corán es esa, la de madres solteras desamparadas y bebés desamparados. Por lo tanto, se revela este verso en primer lugar, para proteger eso, ¿no? Como cuando alguien, sería parecido a como cuando alguien coge y llega a un juez y dice, hey, juez, quiero medidas cautelares para evitar este daño inmediato. Bueno, pues aquí se revela este verso. Y luego ya se irán haciendo más cosas para corregir esa situación en la sociedad. ¿eh? Entonces, volviendo al tema concreto, ¿eh? ¿Por qué se menciona como mujeres lícitas con las que tener relaciones a las esposas y a las esclavas, a pesar de que la esclavitud es una lacra a eliminar, y que Allah iría eliminando, ¿no? mediante esas leyes en el Corán? Y el profeta, ¿no? también con sus órdenes en la Sunna. Porque en aquella sociedad pagana a la que se le empezaba a revelar el Corán, básicamente existía obligatoriedad de mantener a las mujeres en dos casos. Si eran, pues eso, gente de tu casa, o sea, si eran tus esposas con las que te habías casado, las tenías que mantener a ellas y a los hijos que vinieran, ¿no? Pero también a las esclavas, porque en aquella sociedad pagana de la yajililla, de la ignorancia, había esclavitud, ¿no? Y los hombres tenían esclavas, ¿no? Y también existía la obligatoriedad, ¿no? en general, de cuidar a los esclavos, a todos, fueran hombres o mujeres, ¿no? Y a los niños que vinieran de esas esclavas, ¿no? Por eso aquí, básicamente, el verso este lo que quiere decir es, está prohibido mantener relaciones así esporádicas con mujeres cualesquiera, con las que no existe ninguna obligatoriedad de velar por ellas y de sus hijos, y las únicas mujeres con las que se puede mantener relaciones son aquellas a las que tú cuidas y a los hijos que vengan, que en aquellos tiempos eran las esposas, mujeres libres con las que tal hombre se había casado, y las esclavas que en su caso pudiera tener. ¿eh? Entonces, esto es lo que busca Allah, que no haya niños sin padre, desatendidos, mujeres sin un protector, ¿no? Y en aquellos tiempos eran, las que tenían protector eran esposas, mujeres casadas o esclavas, ¿no? Que formaban parte de la casa de tal hombre, de tal amo, magnate o lo que fuera, ¿no? Bueno, y es esto. ¿eh? No se está legislando la legalidad de la esclavitud, ni condonándola, sino que como en esa sociedad había esclavitud, pues por eso se las menciona. ¿eh? Entonces, bueno, y luego aquí dice, ¿no? Otro verso dice, el verso que continúa es, mientras que quienes desean a otras mujeres, es decir, mujeres a las que uno no va a cuidar, ni a ellas ni a los hijos que se puedan concebir en esa relación esporádica, pues esos son los que violan la ley, los malhechores. Esa es la explicación armesilla. Luego de Arenes, nada. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, gente que no sepa, pues, en este caso como tú, que tú sabrás mucho de ciencias políticas, pero de esto no. ¿eh? Aquí en Derecho hay que hilar más fino que en ciencias políticas, amigo. Bueno, pues esa es la explicación de este verso, ¿vale? Entonces, así que de Arenes, nada. ¿eh? Bueno, había comentado, sí, que iba a mostrar algunos versos mediante los cuales Allah va eliminando la esclavitud de la sociedad pagana a la que le fue revelada este Corán, ¿no? Y así progresivamente la sociedad esa se fue islamizando y abandonando prácticas como la esclavitud o la infidelidad, promiscuidad sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Primer verso, Corán, el Sura An-Nisa, el 4 An-Nisa creo que es,
el verso 92, ¿no? Vamos a ver. Aquí pongo el Corán Explorer, Sura An-Nisa, el verso es el 92. A ver, le doy un poco de zoom. Bueno, zoom no funciona ahora. Bueno, cito. Sura 4 An-Nisa, verso 92. Un creyente no puede matar a otro creyente, a menos que sea por error, y quien mate a un creyente por error deberá manumitir a un esclavo creyente y pagar el precio de sangre a la familia de la víctima, a menos que ella renuncie al mismo como limosna. Y si la víctima era creyente y pertenecía a una gente enemiga vuestra, deberá manumitir a un esclavo creyente. Pero si pertenecía a gente con la que os une un pacto, el precio de sangre deberá pagarse a la familia de la víctima, aparte de la manumisión de un esclavo creyente. Y a quien no disponga de medios, ayunará 2 meses consecutivos como expiación impuesta por Allah. Allah es omnisciente sabio. ¿No? Vemos que aquí se establecen leyes que buscan el ir acabando con la esclavitud. ¿No? Por ejemplo, en caso de que alguien cometa un crimen, una pena es, pues eso, liberar a un esclavo, pagar ese rescate. ¿eh? Luego por aquí hay más versos. Por ejemplo, si el siguiente sura, Al-Maida, sura 5, verso 89. Pues vamos a ver, sura 5, verso 89. Por ejemplo, Allah no os tendrá en cuenta la vanidad de vuestros juramentos, pero sí el que hayáis jurado deliberadamente. Como expiación, por romper un juramento, como expiación alimentaréis a 10 pobres como soléis alimentar a vuestra familia, o los vestiréis, o manumitiréis a un esclavo. Quien no pueda, que ayune 3 días. Cuando juréis, esa será la expiación por vuestros juramentos, ¿no? Manumitir a un esclavo, ahí lo vemos, ¿no? A ver otro verso. Por ejemplo, tenía aquí Sura 58, verso 3. Vamos a ver. Sura 58, verso 3. Vamos a ver. Quienes repudian a sus mujeres mediante la fórmula eres para mí como la espalda de mi madre, bueno, es una tradición árabe que tenían, y la repiten, deben, antes de cohabitar de nuevo, manumitir a un esclavo. ¿No? ¿Lo vemos? O aquí vemos, ¿no? Como en el Islam, desde un primer momento se buscaba ¿eh? acabar con la esclavitud y no fomentarla. ¿No? Entonces, bueno, esto como argumento en contra, ¿no? de aquellos que dicen que a lo mejor el Islam pues, promovía los harenes, ¿no? los conjuntos de esclavas y patatín y patatán, ¿no? ¿Eh? Luego, por ejemplo, si hasta en los versos de hadices de la Sunna hay libros enteros, ¿no? Vamos a ver aquí, en Sahih Bukhari, el libro 49, ¿no? Por ejemplo, aquí lo vemos, ¿no? Está en inglés, bueno, la página es en inglés, ¿no? Aquí en sunna.com vemos el libro 49, Sahih Bukhari, libro 49, titulado Manumisión de los esclavos, Manumission of Slaves, de la manumisión de los esclavos, ¿no? Capítulo 1, de la manumisión y su superioridad, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí, el profeta dijo, a quien quiera que libere a un esclavo musulmán, Allah le salvará todas las partes de su cuerpo del infierno, del fuego, ¿no? Ya que él ha liberado las partes del cuerpo de un esclavo. Sa'id ben Marjana dijo que narró el hadith a, bueno, patatín y patatán, ¿no? Pues ya lo vemos, liberar esclavos. Por ejemplo, otro hadith. Le pregunté al profeta, ¿cuál es el mejor acto? Respondió, creer en Allah y luchar por su causa. Y después pregunté, ¿cuál es, ¿cuál es el mejor tipo de manumisión de esclavos? Y replicó el profeta, la manumisión del esclavo más caro y del más amado por su amo. ¿eh? Y dije, ¿y si no puedo permitirme eso? Dijo, entonces ayuda al débil o haz bien por la persona
que no puede trabajar por sí misma. Y dije, ¿y si no puedo hacer eso? Dijo, entonces abstente de hacer daño a otros, porque esto será visto como un acto caritativo por tu propio bien. ¿Eh? Se entiende que en el día del juicio. Entonces aquí vemos, ¿no? Se promueve la manumisión de esclavos. ¿Eh? Luego también pues hay, digamos, manumitir esclavos en tiempo de eclipse, ¿no? El profeta nos ordenó liberar a esclavos en tiempo de eclipses solares, eclipses lunares también aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, el profeta dijo, a quien quiera que manumita un esclavo poseído por dos amos, debería manumitirlo por completo, no parcialmente, si es rico y después de haber evaluado su precio, ¿no? ¿No? Porque antes tenían la costumbre a lo mejor de poseer esclavos, digamos, como en mancomunidad, ¿no? Por parte de varias personas, ¿no? Había dos personas y tenían un esclavo que se repartían entre los dos, ¿no? Entonces el profeta decía, bueno, pues cuando lo liberéis, pagad también la parte del otro, o pagad a los dos amos para que esté completamente libre, ¿no? Entonces, o sea, ya vemos como que en el Islam de harenes y de esclavitud, nada, totalmente proscrito y hay medidas legales concretas, ¿no? Y exhortaciones concretas para acabar con la esclavitud, ya sea harenes, ya sea plantación de esclavos o de cualquier clase. ¿Eh? ¿No? Entonces, bueno, entonces este señor, ¿no? Este señor, el Armesilla, ¿no? Luego continúa argumentando R que R en su libro, ¿no? Y por ejemplo, a partir del minuto 15, segundo 30 de su vídeo, el hombre empieza como a citar, ¿no? A cierta autora y lo hace bastante mal, ¿no? Pretendiendo, pues eso, acusar al Islam, ¿no? Y el libro que cita en concreto es de Paloma Fernández García, ¿no? Y claro, aquí sucede algo muy curioso, ¿verdad, amigo Armesilla? Sucede algo muy curioso, porque resulta que esta señora, ¿eh? El título del libro era, si lo tengo por aquí, veamos, si se llama Islam y Feminismo, de Paloma Hernández. Entonces, claro, aquí el muy pícaro Armesilla coge y utiliza un libro que digamos que no es muy objetivo, ¿eh? Porque resulta que esta señora, Paloma Fernández, es una, es una investigadora, ¿no? Trabaja en la Fundación Gustavo Bueno, que básicamente es como una fundación filosófica, ¿no? Que adscrita a lo que es el materialismo filosófico, ¿no? Que se dedica, pues eso, a promover la obra, ¿no? De un autor, Gustavo Bueno, que ya falleció. Y resulta que en este mismo lugar también, o con este, no sé exactamente con qué grado, ¿no? De profundidad, pero aquí también trabaja o colabora Armesilla, ¿no? Entonces, básicamente, Armesilla está citando el libro de su coleguita, de su amiguita, ¿no? ¿Eh? Que curiosamente es que había publicado este libro justo el mes anterior, o 1 o 2 meses antes, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos, ¿no? Conociendo cómo es la universidad y más concretamente la española, nos podemos hacer una idea de qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Resulta que su colega y su amiguita publica un libro, y al mes siguiente llega aquí nuestro amigo Armesilla y le empieza a hacer propaganda el libro. ¿Eh? Aunque para ello tenga que coger y lanzar mentiras y calumnias sobre una religión y sobre sus practicantes, ¿no? Claro, pues vaya cara dura, ¿no, amigo Armesilla? Claro, ¿no? Luego también, bueno, esta fundación, ya digo, digamos que sigue la corriente, ¿no? Materialista dentro de lo que es la filosofía, ¿no? Entonces, claro, normal que con tanta facilidad, tanto esta señora Fernández como Armesilla critiquen a la religión con tanta facilidad, ¿no? A pesar de que luego uno de ellos diga que no, que es que yo soy ateo, pero ateo católico, no sé eso cómo concuerda, pero bueno, o sea, son gente claro, a la que la religión le importa un pimiento y a la de escupir basura, pues le sale, le resulta muy cómodo, ¿no? ¿Eh? Entonces, claro, lo demás es que, claro, hay que mirar, y ahora entraremos, ¿no? Un poquito a hablar sobre el libro de esta señora. Resulta que esta señora me preguntó, ¿será objetiva? No, para empezar, Mesilla no lo es, porque coge y hace el vídeo para promocionar el vídeo de su coleguita, ¿no? Entonces, obviamente,
la fuente no es objetiva, no es fiable, ¿no? Pero bueno, entremos a ver esta señora, ¿no? Fernández, ¿no? Y su libro, ¿no? A ver en qué consiste, ¿no? Y claro, nos damos cuenta de que Fernández, a la que cita, no es experta en religiones, ¿no? Sino que estudió arte, ¿no? Lo tengo por aquí. Estudió artes plásticas y algo más estudió. Filosofía, curso de postproducción digital, ¿no? Lo tengo aquí en esta página, ¿no? Aquí sale, ¿no? Esta señora, ¿no? O sea que no es entendida en religión, ¿no? Sin embargo, esta señora sí que ha escrito libros tipo, como vemos aquí, encima de mi cabeza, escrito libros como Arte, Propaganda y Política. Entonces, claro, o sea, aquí ya vemos lo que está pasando, ¿no? Son gente que pertenece a un círculo, a una fundación, que coge y se dedica a promover el españolismo, cosa que a nosotros los españoles nos viene muy bien, estupendo, gracias por ello. Pero claro, es que es propaganda al fin y al cabo. Luego vas a presentar los hechos con los que trates de manera distorsionada, torticera, ¿no? Y claro, y una técnica que es coger y cargar tintas contra el Islam, pretendiendo ser un ateo que es católico, porque es que en los últimos siglos de la historia española, digamos, la tradición incluye el cristianismo católico, tal. O sea, es que es absurdo. O sea, esta gente está haciendo propaganda, ¿no? Entonces, cuando viene nuestro amigo Armesilla, te suelta el vídeo contra el Islam, pues ¿qué es? Propaganda. Y luego ves los autores que cita, que forman parte de este círculo, que es como una especie de pseudo think tank que utiliza propaganda. Ves la autora, no tiene background de estudios religiosos, y ves que coge y te hace libros como arte, propaganda y política, pues es que lo dice todo, ¿no? O sea, básicamente, claro, es que esta gente coge mezcla, ¿no? Así como de cebo, su campo de experiencia, lo mezcla con política, lo mezcla con propaganda y luego eso, pum, coge y te lo suelta. Pues oye, eso no es académico, eso no es fiable, no es honesto, no es objetivo, no es nada. Una mesilla eh, es para vender libros de coleguitas. Es que me entra la risa, hombre. Es que no puede ser, hombre, no es serio. Vamos a ver. En fin. Y bueno, y el Armesilla ya lo he hecho con otros coleguitas. O sea, coges, llegas aquí, por ejemplo, el vídeo y vamos a ver. eh, yo qué sé. Sí, bueno, hace poco ya había visto yo por aquí un vídeo, buscadlo si os apetece, que era sobre no sé qué, globalismo, historia del globalismo, no sé qué. O sea, lo mismo, de otro coleguita de su círculo académico. O sea, es que es un cachondeo, hombre. No me fastidies, ¿no? Entonces, bueno, luego, por ejemplo, entrando, la Armesilla coge y cita, supuestamente, eh, al libro de esta autora, ¿no? Y esta autora, a su vez, parece que supuestamente cita versos del Corán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, coge y llega la Armesilla y dice, pues como dice el Islam es muy malo, dice la Armesilla, porque como dice el verso del Corán, como dice el verso del primer capítulo, el verso 358, y pone en boca de Allah, el creador, y en boca de los musulmanes, pone insultos a la mujer, así, gratuitamente. Pero claro, uno coge, luego va aquí al explorador, ¿no? Vamos al explorador del Corán, ¿no? Eh, vaya con el zoom, ¿eh? Bueno, no hay más zoom. Dice, capítulo 1, Al-Fatiha. Dice, verso, pum, verso 300 y pico, había dicho el hombre este. Y solo hay 7 versos en el primer capítulo. O sea, zas, la primera en la frente, Armesilla. No existe tal verso que tú citas o que esta autora cita. No existe, ¿no? Y luego, bueno, sigue el hombre aquí numerando una serie de versos, yo que sé, por ejemplo, 434. 434. Pues vamos al 434. ¿No? Dice, a ver, los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Allah ha dado a unos más que a otros y de los bienes que gastan.
patatín, patatán, las mujeres virtuosas son devotas y cuidan. Bueno, entonces, coge y presenta este verso como si Dios hubiera dicho algo así como eh, que las mujeres como que estuvieran en situación de inferioridad o algo así por los hombres, ¿no? Entonces, básicamente, lo que quiere decir este verso es que los hombres tradicionalmente, y más en aquella época, eran los que tenían las pelas, ¿no? Porque salían, trabajaban, etcétera, etcétera, ¿no? Y las mujeres básicamente eran amas de casa, ¿no? Y esto ha sido así en todo el globo hasta hace muy poco, ¿no? Eh, a saber qué será en el futuro, ¿no? Pero bueno, el caso es que básicamente lo que está diciendo es que los hombres no es que sean superiores en cuanto a que dignidad humana, sino que, como decía aquí, ha dado a unos más que a otros y de los bienes que gastan. O sea, los hombres tradicionalmente han tenido más pelas, más dinero. ¿Eh? Y lo que está diciendo es que los hombres tienen la obligación financiera de llevar las habichuelas a casa, de ejercer de buenos padres de familia y tienen la obligación financiera de mantener a su mujer, a sus hijos y ya está, y correr con los gastos. Eso según la ley islámica. Mientras que la mujer no tiene por qué hacer frente a gastos familiares. Su dinero lo puede gastar en caprichos o vacaciones o joyas o en comprarse un libro y leérselo o lo que sea. O sea, ¿eh? Por ejemplo, la dote, ¿no? Las mujeres en el matrimonio, cuando se casan, reciben una dote. Esto es una obligación financiera para el marido, ¿no? Que es como presentarle un pequeño regalo o avance de los bienes que él va a compartir con ella. Mientras que la mujer no tiene que pagar ninguna dote a nadie. Y ese dinero de la dote se lo puede gastar en, ya digo, en unas vacaciones o lo que le apetezca. ¿Eh? Eso es lo que dice este verso, que los hombres son los que corren con los gastos en familia, no que inherentemente en cuanto a dignidad humana sean superiores, ¿no? Lo que más, y ya digo, coge y el hombre o la mujer, ¿no? A la que cita, lo traducen mal, ¿no? ¿Eh? En fin, y uno puede coger aquí el Google Translator y ya está, y directamente el árabe lo pone, ¿no? Vamos a ver, o vamos a hacerlo, a ver, el Google, ¿no? El traductor de Google, vamos a ponerlo del árabe, a ver. Detectar idioma, a ver, este es el traductor, ¿no? Del árabe, hecho corta-pega, detección automática. Los hombres están a cargo de las mujeres en virtud de lo que Dios les ha dado a unos y de lo que gastan de sus bienes. Las mujeres piadosas son obedientes y en ausencia de sus maridos cuidan lo que Dios quiere que cuiden, o sea, las partes privadas, ¿no? Y a quienes temáis ciertamente los castigaremos. Aquí parece no sé, que no tradució muy bien. Bueno, pues ya está. De lo que gastan de sus bienes, obligación de cuidar a su mujer y en general a toda la familia, ¿no? Vale. Pues eso es lo que hay. ¿Qué más? Y bueno, claro, luego hay otra técnica propagandística que aquí usa nuestro querido Armesilla. Y claro, es que coge y te suelta unos poquitos versos al principio de lo que supuestamente aparece en el libro de esa autora, que supuestamente ella dice, o él dice que ella dice, ¿no? Que está en el Corán, a pesar de que o no existe, o lo traduce mal, o lo que sea, coge y pretende establecer como cierta autoridad en lo que está diciendo al citar ahí unos poquitos versos, dar apariencia de seriedad y fiabilidad, y luego coge y ya deja de citar versos, pero empieza a decir barbaridades y barrabasadas y cosas absurdas sobre el Islam, ¿no? Después de haber creado esa sensación de seguridad en el oyente, espectador incauto, ¿no? Y bueno, ahí está el vídeo para que lo veáis. En fin. Eh, pero claro, si coge y por cada cosa que diga, ¿eh? Tiene que traer la cita del Islam. ¿Eh? Y vendría bien que no fueran solo citas de un libro de tu coleguita a la que quieres ayudar a vender libros, ¿eh, Armesilla? Que no tengas tanta cara dura, amigo. En fin, por cierto, le mandé un correo
¿eh? Armesilla diciéndole, oye, mira, te desafío a un debate porque tú has mentido y no has sido honesto cuando demonizas al Islam. Te desafío a un debate. Bueno, no ha contestado, no ha querido porque él está a su rollo, ¿no? Pero bueno, en fin, pues hago este vídeo y así aprendemos con este vídeo y le dejo en evidencia en este vídeo. Y a su coleguita también, por cierto. En fin, que es que manda narices, ¿eh? No me extraña, claro, que luego, por hacer un inciso, no me extraña que el nivel de la Universidad Española esté por los suelos, ¿no? O sea, siendo así de serios, citando así, inventándose citas, traduciendo mal citas, bueno, y se oyen por ahí cosas el contubernio que tienen ahí entre unos y otros en la universidad, que se regalan los puestos, que se regalan los doctorados y cosas así, que se promocionan unos a otros, pues ya lo estamos viendo. O sea, no me extraña, insisto, que el nivel de la Universidad Española esté por los suelos, Armesilla y, ¿cómo se llamaba la otra? Fernández, ¿no? ¿Eh? Fernández, Armesilla, no, no me extraña que el nivel sea malísimo, haciendo las cosas tal y como las hacéis, con vosotros ahí metidos, ¿no? Pero bueno, en fin. Si queréis promover los intereses españoles, y esto no lo digo tan en broma, lo que tendréis que hacer es coger y tratar de ver a ver si os contratan en universidades de Reino Unido o de Estados Unidos y así los españoles saboteamos a los anglosajones. Eso es una buena idea, podréis hacerlo. ¿eh? Bueno, pero ya digo, el caso es que ellos no son musulmanes, son paganos y su campo de especialidad no es la religión. Entonces, bueno, eh, se los podría disculpar si no se observara, pues oye, que aquí hay mala intención, ¿no? Interés, o sea, demonización del Islam por interés político, partidista, ¿no? Porque ya digo, el Armesilla ha montado un partido, ¿no? Y eso es uno de su argumentario, ¿no? Para captar votos, ¿no? Es que el Islam, que tal, que cual, que no sé qué, que el español es la leche, pero yo soy ateo, pero a la vez católico, y así gano votos y me meto con estos, ¿no? Hombre, es tener mucha cara dura, ¿no? Pero bueno, ahora, para que aprendamos todos, ¿no? ¿Cuál es la postura islámica sobre estos crímenes que acontecieron en el Reino Unido? Y que Armesilla, de manera falsa y torticera, le atribuye precisamente al Islam, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a utilizar para verlo lo que es pues, el Corán, ¿no? La ley islámica, ¿no? Del Corán y los hadices, ¿no? Entonces vamos a ver. En el Sura Al-Baqarah, segundo Sura, el verso 178, ahí encontramos lo que es la ley del talión, ¿no? He ido aquí a una página, ¿no? Que tiene el Corán, la traducción, ¿no? En árabe, en español, ¿eh? Y cito, creyentes, se os prescribe aplicar el talión en caso de asesinato, ¿eh? Libre por libre, esclavo por esclavo y hembra por hembra. Pero si a uno su hermano le perdona algo, que éste proceda según lo reconocido y que él lo entregue buenamente. Esto es un alivio que Allah os da y una misericordia. Quien vaya más allá de esos límites tendrá un castigo doloroso, ¿no? Sura 2, verso 178. ¿eh? O sea, básicamente aquí está la ley eh, que se aplica, ¿no? En el caso de los asesinatos que Armesilla mencionaba que se habían producido en el Reino Unido. Y que el Estado británico, al parecer, insisto, yo no me metí mucho a conocer ese tema, pero al parecer no castigaba. Entonces, vemos que aquí el Islam, al asesino, los musulmanes cogemos y liquidamos a los asesinos. La pena para el asesino es la muerte, el talión. ¿eh? Y aquí, bueno, como había en aquella época en la que se estaba revelando el Corán, como había esclavitud y demás, pues por eso se hace, por ejemplo, distinción entre libres y esclavos, ¿no? Pero el caso es que fulanito mata, asesina a menganito conscientemente, fulanito es ejecutado. Esa es la ley islámica. ¿Mm? Así de sencillo. Luego no, Armesilla. El Islam no promueve esos crímenes que tú mencionas. Todo lo contrario. ¿eh? Insisto, esos crímenes, que al parecer no eran perseguidos, tuvieron lugar en una sociedad en la que impera un Estado que es pagano, con leyes paganas y tribunales paganos.
No es un gobierno islámico, no son tribunales islámicos, ¿eh? Porque si lo fueran, a los asesinos se los hubiera ejecutado. Eso concerniente a lo que es el asesinato, ¿no? Otro crimen que se mencionaba era los abusos sexuales, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a la ley islámica, ¿no? En este caso vamos a la Sunna, que es fuente de ley islámica, es fuente de derecho en el Islam. Vamos, Sunna Abu Dawud, libro 40, en el Hadith, el relato número 29. A ver, lo voy a poner por aquí. Una vez más, está en inglés esta web. Está en inglés, pero es que es muy útil. Es muy práctica, por eso la uso. Vamos a ver. Aquí. Sí. Ya digo, capítulo 7 con relación a lo que uno merece. Bueno, en fin. Vamos a ir con el hadith, es este. ¿Eh? Libro bueno, según la... Sí, libro 40, hadith 29, ¿no? Narrado por Wail ben Hujur. Bueno, cuando una mujer salió en tiempos del profeta para rezar, un hombre la atacó y la violó. Entonces ella gritó y él se escabulló. Y cuando un hombre se acercó, ella dijo, ese hombre me ha hecho tal y tal cosa. Y cuando una compañía de los emigrantes apareció, dijo, tal hombre me ha hecho tal y tal cosa. Entonces ellos fueron y apresaron al hombre que pensaban que había tenido relaciones sexuales con ella y lo trajeron ante ella. Y ella dijo, sí, es este. Entonces ellos le llevaron al mensajero de Allah y cuando él, el mensajero de Allah, estaba a punto de dictar sentencia, el hombre que realmente la había asaltado se levantó y dijo, mensajero de Allah, que soy yo soy el hombre que le hizo eso a esa mujer. Entonces el profeta le dijo a ella, vete, porque Allah te ha perdonado. Pero, bueno, pero le dijo buenas palabras al hombre, ¿no? Es decir, al hombre que equivocadamente había sido apresado. Y en cuanto al hombre que había tenido relaciones sexuales con ella, le dijo, apedreadlo hasta la muerte. También dijo, él se ha arrepentido hasta tal punto que si la gente de Medina se arrepintiera de manera similar, se les aceptaría. Abu Dawud dijo, Asbad ben Nasr también lo ha transmitido de Simak, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que vemos es que por la noche era tiempo de Fajr, era de noche y un hombre asaltó y violó a una mujer. La mujer fue a denunciarlo a la gente y la gente apresó a un hombre equivocándose. Era el hombre equivocado, ¿no? Entonces llevaron a ese hombre al profeta Mahoma para que dictara sentencia sobre ese crimen, ¿no? Y cuando estaban ahí en el juicio, resulta que el verdadero violador confesó. Entonces el profeta Mahoma se disculpó ante la persona que había sido arrestada equivocadamente, a la mujer que había sido violada, como ella no había querido tener esa relación y era una víctima, pues la despidió diciendo que bueno, que tú no eres culpable de nada, Allah te perdona, tú no querías hacer eso, abusaron de ti, vete, puedes irte. Y en cuanto al violador, fue ejecutado por sentencia judicial. ¿Mm? Entonces, esta es la ley y esta es la manera en la que un gobierno islámico y unos tribunales islámicos lidian con la lacra de los abusos sexuales, de las violaciones, ¿no? Luego también hay otro hadith, vamos a verlo. Este está en otra colección de hadices, insisto, fuente del derecho en el Islam, ¿no? En Tirmidhi.
Vamos a verlo, a ver si se está viendo bien. Sí, es el libro 17 que versa sobre los castigos legales, las penas legales, al hudud, ¿no? Los límites, las penas legales. Y es pues eso, el Hadith 37, narrado por Alqama ben Wa'il al-Kindi, de su padre, ¿no? Una mujer salió durante el tiempo del profeta, en tiempos del profeta, para hacer la oración, pero fue apresa, la cogió un hombre y tuvo relaciones con ella. Así que ella gritó y él se fue. Después, un hombre pasó junto a ella y ella le dijo, ese hombre me ha hecho esto y lo otro. Entonces luego ella se cruzó con un grupo de migrantes y dijo, ese hombre me ha hecho esto y lo otro. Entonces ellos fueron a hacerse con el hombre que ella pensaba que había tenido relaciones con ella y lo trajeron ante ella. Ella dijo, sí, es él. Entonces le llevaron ante el mensajero de Allah y cuando él dictó que fuera apedreado, el hombre que había tenido relaciones con ella dijo, oh mensajero de Allah, yo soy el que tuvo relaciones con ella. Entonces le dijo a ella, vete, vete, pues Allah te ha perdonado. Después él le dijo unas buenas palabras al hombre que habían traído equivocadamente y dijo con respecto al hombre que había tenido relaciones con ella, apedreadlo. Entonces él dijo, se ha arrepentido de tal manera que si los habitantes de Al-Madina se arrepintieran con ese arrepentimiento, se les habría aceptado. Es el mismo hadith, pero en otra fuente más, ¿no? Para que quede claro. Entonces así es como se lidia con las violaciones, ¿eh? Y con el asesinato. Así que Armesilla, amigo, tú estás mintiendo y tú has preparado un vídeo, ¿eh? Luego habrás realizado cierto trabajo, como he hecho yo aquí para hacer mi vídeo, tú habrás hecho lo propio con el tuyo, ¿eh? Y si aún así coges y cuentas esas calumnias y mentiras sobre el Islam y los que, bueno, y esa gente que, yo no sé, esos pakistaníes, si serán musulmanes o no, nominalmente, pero desde luego que de hecho no lo son, porque no siguen la ley islámica, no siguen la religión. Aquí vemos lo que es la ley islámica y no es lo que tú dices. El Islam proscribe y de manera muy dura, mucho más que tus leyes de tus tribunales de tu Estado pagano, proscribe el Islam el asesinato y la violación. Lo estamos viendo. Así que tú has mentido. Luego vamos a ver, por ejemplo, por redondear con este tema, en el Corán, en el Sura 24, el verso segundo, vemos que se prohíbe la deslealtad conyugal, ¿no? ¿Eh? Vamos a ver, vamos a nuestro Corán, aquí, Sura, no, vamos a ver, Sura 24, An-Nur, el verso 2. Vamos a ver. Dice, ahora sí que se ve bien, flagelad a la fornicadora y al fornicador con 100 azotes cada uno, por respeto a la ley de Allah. No uséis mansedumbre con ellos si es que creéis en Allah y en el último día, y que un grupo de creyentes sea testigo de su castigo. Pues ya está, o sea. ¿eh? Aquí lo vemos. Es que en el Islam no solamente se prohíbe, eh, digamos, las violaciones, faltaría más, el asesinato faltaría más, sino que se prohíbe lo que es la infidelidad conyugal y la promiscuidad sexual, o sea, las relaciones fuera del matrimonio. ¿eh? Y eso se castiga con 100 azotes. 100 azotes al hombre
100 azotes a la mujer que lleven a cabo, relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Mm? O es que incluso la ley islámica para mantener la virtud es mucho mejor que tu ley pagana armesilla, ¿eh? Como estamos viendo, ¿eh? Es mucho más rigurosa. ¿Mm? Así que hay que... Así que insisto, tú has mentido conscientemente, al parecer. Así que ya digo, esos pakistaníes, ¿no? De esas redes y demás que perpetraban esos asesinatos y esas violaciones, es que no siguen el Islam, ¿eh? Porque en el Islam hay una serie de reglas, si tú las sigues, te ajustas a ello, tú eres musulmán. Si no lo sigues, pues oye, serás cualquier otra cosa. Luego estos criminales no eran musulmanes, ¿eh? Porque la ley islámica prohíbe esos crímenes en cuestión, sino que son paganos, pues como la señora Fernández, creo que se llamaba, como tú, Armesías, y como tu coleguita, la que citabas. E insisto, el sistema judicial, político y judicial, legal del Reino Unido actualmente, que ha permitido, al parecer, estos crímenes, incluido su primer ministro, que al parecer estaba de fiscal general del Estado o algo así, ¿eh? Son paganos. Todo ese sistema es pagano. ¿Eh? Como tu paganismo, Armesilla, como tú. No es islámico. Y bueno, hablando de pederastía y paganismo y tal, pues bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, un caso más cercano aquí en España, ¿no? Como efectivamente oficiales gubernamentales del Estado pagano, de tu Estado, Armesillas, de tu Estado pagano, promovían lo que era la pederastía. Yo no sé si tú estarás de acuerdo con esto o no, supongo que no, pero hombre, es que son tus oficiales gubernamentales de la organización Reino de España, Estado español, con el que tú te identificas y del que formas parte, y en el que tú has montado un partido político porque se entiende que es tu organización, ¿no? Es tu sistema, ¿no? Y si estás en él, pues es que estarás de acuerdo con él. Bueno, pues un representante oficial, ¿no? Era, por ejemplo, esta mujer, ¿no? Montero y el sexo, ¿no? En un vídeo, ¿no? Aquí en YouTube, ¿no? En el canal El Debate, Irene Montero dice que los niños pueden tener sexo con quien quieran, ¿eh? Si hay consentimiento, ¿no? O sea, ya digo, es ministra tuya de tu sistema pagano. No es un gobierno islámico el que promueve esto. Ves el vídeo, quienes no sepan qué es lo que dijo esta mujer, pero bueno, es algo escandaloso. Básicamente, que sí, que decía que las relaciones sexuales de los niños, entre niños o con mayores o lo que sea, pues que estaban muy bien. Bueno, pues no es el sistema islámico, es el sistema pagano. ¿Eh? No lo voy a poner, pero bueno. Bueno, o sí, ¿por qué no? A modo ilustrativo educativo. Y también esta nueva ley del aborto es una ley de derechos sexuales y de derechos reproductivos, no solamente para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Que pueden amar o tener relaciones. Tienen derecho a conocer. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. O tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos. Derechos reconocidos por un Estado pagano, legislación pagana, que bueno, que ya sabemos que todavía no está el problema es que, claro, esto es como, por ejemplo, pues eso, el cuento de la rana que se iba cociendo lentamente, ¿no? Poquito a poco te lo iban metiendo hasta que, pum, al final te lo metían todo de golpe, y allá van, ¿no?
los oficiales gubernamentales, los políticos, etcétera, etcétera, del sistema pagano. Quieren meter efectivamente lo que es la pedofilia, ¿no? A mí me gusta pasearme por el barrio madrileño de Lavapiés y está lleno de banderas, ¿no? Unas son de unos colores, otras de otras, pero hay varias que son banderas con un circulito amarillo y tal, y según tengo entendido, eso es una bandera que promueve la pedofilia, ¿eh? Y ahí están en los balcones de las casas, y nadie hace nada. Y eso es lo que están tratando de implementar. Insisto, en tu sistema pagano, Armesillas, no en el islámico. Entonces, bueno, o bueno, otra, toma, para Armesilla, para que veas la viga en el ojo propio y no pajas inventadas en el ojo ajeno, pues mira, aquí, sobre lo que comentaba antes de Valencia, ¿no? Los indicios que acorralan a Mónica Oltra tras ser procesada por el supuesto encubrimiento de los abusos de su ex y que podría explicar qué es lo que estaba sucediendo en el Reino Unido, ¿no? Básicamente, en centros estatales del Estado pagano se producían abusos sexuales de niñas huérfanas que estaban siendo cuidadas ahí, ¿no? O niñas que, bueno, que el Estado pagano le había robado a sus familias y en lugar de, no sé, pues permitir que vecinos que conocen de toda la vida la familia cuiden de los niños u otros familiares, cogen y los metían en centros de manera forzada, con todo el chanchullo, ¿no? de paguitas y transferencias y toda la mafia económica que tienen ahí montada alrededor de lo de el cuidado estatal de los niños, ¿eh? Pues resulta que en un centro de menores, al parecer, eh, se estaba abusando de niñas en un centro estatal. Y esta señora que vemos aquí era la vicepresidenta de esa comunidad, ¿no? Y su marido, y a saber quiénes más, eran los que estaban abusando de esas niñas, ¿no? El procesamiento de Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada por el Estado pagano. ¿Eh? Pues ya lo vemos. A lo mejor en el Reino Unido sucedía lo mismo. O sea, la gente de la administración estatal del Estado pagano era la que estaba abusando sexualmente de niñas que habían cogido o quitado o salvado de la calle o lo que fuera, ¿no? ¿Eh? Y como eran las propias personas de la administración pagana los que lo cometían, la propia administración lo encubría. No sé, puede que fuera eso lo que sucedía en el Reino Unido. ¿Eh? En fin, bueno. Entonces, claro, ya hemos visto lo que sucede cuando en una sociedad hay un Estado pagano con leyes que se inventa esa propia gente que está en posición de hacer el mal a la gente de la sociedad, ¿no? Con tribunales paganos, leyes paganas, todo inventado por ellos, ¿no? Y vemos que se producen crímenes y al parecer pues no son perseguidos, ¿eh? Y son ocultados porque en ocasiones la propia gente de la administración son los criminales, ¿no? Eso en el sistema pagano. En el sistema islámico vemos que al asesino se le ejecuta directamente, al violador se le ejecuta directamente. Hay leyes para impedir, digamos, que se produzcan, ¿no?, esta situación de niños huérfanos abandonados en centros, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay leyes que ilegalizan las relaciones sexuales extramatrimoniales, ¿eh? Quizás si no se produjeran estas relaciones sexuales extramatrimoniales en la sociedad, no habría tantos niños sin padre en situación vulnerable a los que les pudiera pasar esto que les pasaba a estos niños, ¿no? Entonces, claro, yo me pregunto, si en el Reino Unido, quien dice Reino Unido dice España o cualquier lugar del mundo, si en lugar de haber un Estado y unas leyes y unos tribunales paganos, si en lugar de eso, si hubiera un gobierno islámico y unos tribunales islámicos que aplicaran las leyes islámicas, ¿qué sucedería con los asesinatos, con las violaciones o con cualquier crimen en general? ¿Aumentarían o disminuirían? Yo creo que queda bastante claro, ¿no, Armesilla? En fin,
Bueno, por no decir que a los niños no se les quitarían de sus familias, ¿eh? Porque la manera de cuidar de los huérfanos en el Islam es otra, ¿eh? No llega aquí un Estado todopoderoso y dice, che, tú para allá, tú para acá, tú para acá, tú para acá, y nadie me lo puede discutir. No, sino que digamos que hay mucho más colaboración, por así decirlo, colaboración comunitaria, vecinal, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eh? En el Islam serían, ya digo, pues familiares, parientes cercanos de los niños, los que se ocuparían de ellos, o vecinos, etcétera, etcétera, ¿eh? Y no centros estatales donde ahí está, hay gente que está para cobrar un salario y del niño que sea pues cualquier cosa, ¿eh? Porque eso es un Estado. Y la gente se mete para cobrar a fin de mes y punto. Un juez se mete ahí para cobrar a fin de mes y punto. Te da igual si hace justicia, injusticia o lo que sea. ¿Eh? Cuando pensaba en meterse a una carrera, dices, yo que me meto a derecho, gano salario a fin de mes, punto. ¿Eh? Los cuidadores de los centros se meten ahí, me dan salario a fin de mes, punto. Ya está. Eso es lo único que les preocupa. En fin. Pero vamos a ver qué es lo que dice el Islam sobre el cuidado de los huérfanos, ¿no? Como estas niñas pobrecitas que estaban en centros y bueno, algunas serían huérfanas, otros no, ¿no? Y que sufrieron abusos, ¿no? Entonces vamos aquí, voy a una página, ¿no? Se llama MyIslam, vuelve a estar en inglés, pero bueno, traduzco. Y nos habla, aquí hay un compendio, ¿no? De versos del Corán que hablan sobre el cuidado de los huérfanos, ¿no? A ver, voy a ampliar aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Por ejemplo, aquí en Sura al-Baqarah, que es Sura número 2, el verso 83 del Corán, dice: Y cuando hicimos un pacto con los hijos de Israel, no adoréis excepto a Allah, y haced el bien a los padres y a los parientes, a los huérfanos y al necesitado, y hablad a la gente de buenas maneras, y estableced la oración y el azaque, la limosna. Luego disteis la espalda, excepto unos pocos de entre vosotros, y fuisteis de los que rechazaron y se negaron, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Que se habla de hacer el bien, ¿no? A los huérfanos. Otro, por ejemplo, a ver, la rectitud no consiste en que dirijáis vuestros rostros hacia el este o el oeste, rezando, ¿no? Pero, sino que la verdadera rectitud es de aquel que cree en Allah, en el último día, los ángeles, el libro, la revelación y los profetas, y que da de su riqueza, a pesar de su amor por ella, a parientes, a huérfanos, al necesitado, al viajero, insolvente, ¿no? Aquellos que piden y para liberar esclavos, ¿no? Aquí lo vemos, y para liberar esclavos en relación con el tema anterior. Continúa la cita, establece la oración y da el zakat, la limosna. Aquellos que cumplen con sus promesas que prometen y son pacientes en la pobreza y las durezas y durante la batalla. Esos son aquellos que son sinceros y los que hacen el bien, ¿no? ¿Qué más versos? Y te preguntan, bueno, esto era Sura, lo pone aquí, Sura la vaca, segundo Sura, verso 177. Luego mismo Sura, verso 215, y te preguntan, ¿qué deben gastar? Diles, lo que gastéis de bien debe ser para parientes y... no, debe ser para padres y parientes, y para huérfanos, y el necesitado, y el viajero, que ha quedado insolvente. Y lo que hagáis de bien, ciertamente, Allah lo conoce, ¿no? ¿No? ¿Qué más? Yo qué sé, pues Sura al-Baqarah, Sura 2, verso 220. Está hablando Allah, ¿no? Y dice, en este mundo y en el siguiente. Y te preguntan sobre los huérfanos. Diles, que mejoréis su situación es lo mejor. Y si mezcláis vuestros negocios con los suyos, son vuestros hermanos. Y Allah distingue al corruptor del constructivo, ¿no? Del reparador, del constructivo. Y si Allah hubiera querido, os hubiera colocado en una dificultad. Ciertamente, Allah es excelso en poderío y sabio, ¿no? Entonces vemos aquí, ¿no? Que se habla, por ejemplo, de
y administrar bien los bienes de un huérfano, ¿no? Si un huérfano tiene un capital, ¿no? Pues se puede a lo mejor establecer un negocio con ellos para hacer crecer el negocio de ambos y demás, ¿no? Y administrar así bien eh, los negocios, ¿no? Y distingue al corruptor del correcto, ¿no? Es decir, cuidado, no malverses los fondos del huérfano que tienes a tu cuidado, ¿no? Por ejemplo, Sura Nisa, verso 2, ¿no? Sura 4, verso 2. Y dales a los huérfanos sus propiedades y no sustituyas lo malo tuyo por lo bueno de ellos. Y no consumas sus propiedades quedándotelas para ti. Ciertamente eso es un gran pecado, ¿no? Contra la malversación, ¿no? De los bienes del huérfano. ¿Eh? Bueno, aquí vemos muchos. Mira, veamos, este además está relacionado con el tema de un verso que habíamos visto antes sobre el matrimonio y demás, ¿no? Eh, sí, es en Sura Nisa, el verso 3. Sura 4, verso 3, dice, y si teméis que no seáis capaces de tratar justamente con las huérfanas, entonces casaos con mujeres de vuestro agrado, otras mujeres de vuestro agrado, dos, tres o cuatro. Pero si pensáis que no seréis justos con ellas, entonces casaos solo con una de ellas o con una de las que vuestra diestra, vuestra mano derecha posea. Es una expresión árabe para referirse a las esclavas, ¿no? Dice, esto es lo más conveniente para que no os descarriéis. ¿Eh? No, aquí lo vemos, ¿no? Que hay que casarse, hay que tomar a las mujeres en matrimonio. Y de hecho, Allah en otra parte del Corán, perdón porque ahora no tengo la cita, dice que es mucho mejor, y estamos hablando de aquellos tiempos, insisto, de aquella sociedad que estaba saliendo del paganismo y se estaba islamizando poco a poco, en aquellos tiempos dice que es mejor casarse con mujeres libres, ¿eh? Que hacerlo con las esclavas que ya pudieran tener. ¿Eh? ¿No? Y aquí vemos, por ejemplo, que hay que tener cuidado, ¿no? Tratando bien a las huérfanas y que, ya digo, que hay que casarse con mujeres para, antes de tener la relación sexual, ¿no? Libres, ¿no? O con las esclavas, en aquellos tiempos, insisto, que es lo indeseable. ¿Eh? Y básicamente la explicación de este verso es que eh, había, había gentes que a lo mejor tenían a su cargo a una huérfana y cuando cogía y crecía y ya llegaba a edad de casarse, esta persona podía darse el caso de que dijera, bueno, como yo le tengo que entregar ahora los bienes porque soy su tutor, me estoy ocupando de ella y de sus bienes, bah, y a lo mejor esa caudalada, esta huérfana, pues cojo y me caso con ella y de dote, ¿qué le doy? Ah, pues como yo soy el que administra su patrimonio, fijo una dote muy pequeñita, ¿eh? Y a lo mejor así pues incluso disfruto de lo que ella tenga o algo así, a pesar de que su dinero le pertenece a ella, ¿no? ¿Eh? Como hemos visto antes también en un verso. ¿Eh? Entonces, claro, Allah dice, mira, mejor no os caséis con ellas, no vaya a ser que seáis injustos, casaos con otras mujeres, que no tengáis a vuestro cuidado como huérfanas a las que, de las cuales sois tutores, ¿no? Y bueno, por aquí hay un tafsir, que es la exégesis, la explicación, ¿no? Al-Maududi. Vamos a leerla a ver, ¿no? Los comentaristas han explicado este verso que he leído de la siguiente manera. ¿No? Por ejemplo, uno, está la visión de Aisha, que decía que los hombres tendían a casar a mujeres, a chicas huérfanas que estaban bajo su cuidado, su protección, fijándose en su propiedad, belleza, o porque pensaban que podrían tratarlas según su antojo, ya que no tenían protector con respecto a ellos, ¿no? Ellos eran el tutor. Y tras el matrimonio, esos hombres a veces cometían exceso contra estas chicas. Y es en este contexto que a los musulmanes se les dijo que si eran temerosos de Allah,
Entonces no serían capaces de hacer justicia con estas huérfanas, estas chicas huérfanas, y por lo tanto debían casarse con otras chicas que les gustaran. ¿eh? Esta interpretación parece apoyada por Sura Nisa de este Sura, ¿no? O sea, por otro verso, que sería el Sura 4, verso 127, ¿no? Luego, dos. Hay otra segunda visión de las cosas, ¿no? Que es la de Ibn Abbas y su discípulo Ikrimah, que expresaron la opinión de que en la Yahilía, el tiempo de la preislámico de la ignorancia pagana, no había límite en el número de mujeres que un hombre pudiera tener, ¿no? El resultado era que un hombre a veces se casaba con tantas mujeres como 10 y cuando los gastos aumentaban debido a una gran familia, digamos que menoscababa los derechos, pues ya fuera de sus sobrinas huérfanas o de otros familiares, ¿no? Y es en este contexto en el que Dios fija el límite de 4 mujeres e instruye a los musulmanes que se pueden casar con hasta 4 mujeres siempre que tengan la capacidad de tratarlas de manera equitativa. ¿m? Y no coger y atender, gastar en una y a la otra pues tener la harapienta, como quien dice, ¿no? Luego, 3. Said Ben Jubair, Qatada y otros comentaristas dicen que, mientras que los árabes del periodo de la ignorancia preislámica, de la Yahilía, no aprobaban el someter a los huérfanos a injusticias, no tenían concepto de justicia y equidad en relación a las mujeres, y se casaban con tantas mujeres como querían, y luego las sometían a injusticia y opresión. Es en este contexto que a la gente se les dice que si temen perpetrar injusticia con respecto a los huérfanos, deben ser, eh, deben tener la misma preocupación con respecto a perpetrar esas injusticias con las mujeres. En primer lugar, nunca deberían casarse con más de 4 y de esas 4 eh, deberían casarse solo con aquellas que pudieran tratar justamente, ¿no? Cualquiera de las 3 interpretaciones es plausible y las 3 pueden ser posiblemente correctas. Lo que es más, el verso también podría significar que si una persona no se encuentra capaz de tratar a los huérfanos de manera justa, entonces tendría que casarse con mujeres, entonces podría también casarse con las mujeres que están cuidando de esos huérfanos. ¿No? Entonces ya lo vemos aquí, sobre los huérfanos. Vamos a ver. Bueno, luego, ¿qué más? Por ejemplo, Sura 5. No, Sura 4, verso 5. ¿eh? Cito sobre los huérfanos. Y no les deis a los, digamos, a los adolescentes, pero en el sentido de inmaduros, ¿no? No les deis a los inmaduros vuestra propiedad, que Allah ha hecho un medio de sustento para vosotros. Pero, digamos, ocupaos de ellos con esa riqueza vuestra y vestidlos y habladles a los huérfanos de buenas maneras. ¿no? O, por ejemplo, aquí, Sura Nisa, Sura 4, verso 6, ¿no? Y probad a los huérfanos hasta que alcancen la edad de casamiento. Después, si percibís en ellos juicio, madurez, dejadlos ir con su propiedad. Y no consumáis de su propiedad, no la consumáis de manera excesiva y rápida antes de que crezcan. Y a quien lo haga, no. Y a quien sea suficiente, perdón,
y a quienes sean autosuficientes deberían abstenerse de coger de los bienes del huérfano, y quien sea poco, que tome según lo que es aceptable. Y cuando les devolváis sus propiedades, traed testigos al acto. Y Dios basta como testigo, ¿no? ¿No? Básicamente, pues eso, cuidar bien, administrar bien de los bienes del huérfano. El que ya tenga dinero y viva holgadamente no debe tocar los bienes de los huérfanos, ¿no? Mientras que, digamos, mientras que aquellos que a lo mejor sean humildes, pues bueno, pueden cobrar una especie de pequeño salario de los bienes del huérfano mientras estén a su cuidado, ¿no? Entonces vemos aquí, y luego hay más, hay más, o sea, vamos a ver, mira, hay más por aquí, versos que hablan sobre los huérfanos, tratarlos bien, etcétera, 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 ¿no? Luego Armesilla, amigo, en el Islam se trata bien a los huérfanos, a las huérfanas, a las mujeres, ¿eh? A los criminales no, se los trata mal, no como en tu sistema. ¿Eh? Los criminales se los liquida. Bueno, a los criminales graves, ¿no? Como asesinos y violadores, ¿no? Porque claro, yo me pregunto además, Armesilla, si a ti te violaran bueno, un hombre o una mujer, ¿no? Vamos, si a nosotros nos violaran, o a nuestras madres, mujeres, hijas, familiares, conocidas o no conocidas, ¿no? ¿Qué es lo que esperaríamos que le sucediera al violador? ¿Eh? No consideraríamos justo que, yo que sé, que les metieran algo de tiempo en la cárcel o les pusieran una multa o cosas así, ¿no? Yo creo que solo consideraríamos que se nos haría o que se haría en la sociedad justicia si a los violadores se los ejecutara, ¿no? ¿Eh? Yo por lo menos querría eso para mí, para los míos, para los que no son míos, ¿no? Cuando veo las noticias en la tele digo, a estos tíos hay que ejecutarlos, a los violadores, ¿no? Una sentencia judicial que aplique la pena de muerte. ¿No? Bueno, pues esa es la ley islámica, amigo, ¿eh? Y no los tribunales paganos que, según dices tú, pues, los dejan marchar, los violadores, ¿no? Bueno, en el caso de lo que los castiguen, porque efectivamente hay casos en los que se castiga, el caso es que no es suficiente la pena. La pena debe ser la pena de muerte. ¿Eh? Para asesinos también. ¿Eh? Si alguien, matar a alguien de tu familia, sobre todo si encima no se arrepiente y demás, ¿no? Me estoy acordando a lo mejor ahora casos, ¿no? De familiares que fueron asesinados por los de la ETA y demás, ¿no? Y no perdonaban al asesino, ¿no? Y el asesino pues a lo mejor tampoco se arrepentía, otros a lo mejor sí, ¿no? Pero y decían, no te perdono, no te perdono, ¿no? Y claro, entonces, ¿qué sería lo justo? Ejecutar a los asesinos, ¿no? Yo por lo menos para mí, para los míos y para otros, pues, yo querría eso y mucha gente también así lo manifiesta, ¿eh? Así que en la ley islámica se ejecuta asesinos y violadores, criminales graves. Entonces, bueno, ya hemos visto aquí pues, lo que dice la ley islámica. Entonces, claro, yo me pregunto ahora por qué el Armesillas, ¿no? que querría hacer este vídeo, a pesar de que es que la realidad es todo lo contrario, ¿no? Él demoniza el Islam, pero el Islam básicamente lo que trae es justicia a la sociedad y protege a las víctimas mucho mejor que lo que el sistema pagano al que se adscribe Armesilla, ¿no? Y que opera ahí en Reino Unido y que al parecer no llega a proteger bien del todo a la gente o lo ocultaba o... Bueno, ya digo, yo los detalles no los conozco, ¿no? Entonces, ¿por qué Armesilla hace este libro, no? Bueno, mira, para empezar ya hemos visto que quería promocionar el libro de su coleguita, Fernández o Hernández, ¿no? Fernández. ¿No? O sea, ya para empezar, el vídeo parte de un interés totalmente espurio y de propaganda. Ya hemos visto que utiliza propaganda, que se dedican, este grupito de gente se dedica a la propaganda, ¿no? Y este es un ejemplo clarísimo, ¿no? Y luego además, ya digo, Armesilla está tratando de montar o de hacer que despegue un partido político que se llama Vanguardia Española, si no me equivoco. Y parece que, bueno, que en el discurso para ganar votos han incluido esto de coger y presentar lo que es españolidad, ¿no? A pesar de que son ateos y tal,
lo asocian con el cristianismo como para ganar más votos y lo ponen como al Islam, ¿no? Para así, pues eso, rascar más votos todavía de gente a lo mejor descontenta con la inmigración, que es una postura legítima, pero lo que ya no es legítimo es cargar tintas con mentiras y calumnias contra un elemento asociado a esas personas o algunas de esas personas, de esos inmigrantes que vienen, simplemente para rascar votos. ¿Eh? O sea, Armesillas, tú has mentido por intereses políticos, por propaganda política, para vender libros de amiguitos. ¿Eh? No eres honesto y estás tratando de hacer política y colocarte en un lugar de autoridad. Y hemos visto que no eres honesto, mientes como el resto de los políticos y no eres de fiar. Entonces las gentes no pueden confiar en ti. ¿Cómo pretendes ahora montar un partido y ser líder de la sociedad? Es ridículo. En fin. Entonces, claro, luego también luego sucede algo muy curioso, ¿no? Y es que en los últimos años han ido surgiendo partidos políticos que a pesar de que les importa un pimiento a esa gente la religión, ¿eh? Como que se colocan el cartelito de cristianos y encima, al parecer, con un propósito de lanzarlo como contra el Islam, ¿no? Como promoviendo esa estrategia, ¿no? De los think tank, de choque de culturas y demás, ¿no? Y claro, teniendo en cuenta de que actualmente España es una colonia de los Estados Unidos y todo el aparato estatal y demás, y de políticos y de redes de influencia y think tanks y de institutos, a lo mejor con sede en un país y otro, todo eso es un entramado para mantener el control de Washington sobre el país, pues hombre, y luego te vienen partidos políticos, pues tipo yo qué sé, el Frente Obrero, el Núcleo Nacional, el Vanguardia Española, este de Armesillas, te vienen fomentando justo lo que quieren que se fomenten los think tanks de Washington para mantener el control de la colonia, pues hombre, pues Armesilla te hace sospechar. A mí como español me hace sospechar, ¿no? A ver quién tuvo la idea de todo esto, ¿eh? De este enfoque contra cristianismo versus islam, a pesar de que es lo mismo en el fondo, cristianismo, islam, la religión monoteísta, ¿no? Entonces da que pensar, ¿no? Y claro, da que pensar, ¿no será este partidito y esta actividad de promover los intereses españoles de esta manera? No digo de otras, pero de esta manera, justo. ¿No será a lo mejor alguna iniciativa proveniente de, no sé, quizás de Washington o de gente que, sugerencias, ¿no? Ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Pues da que pensar, ¿no? Claro, con el objetivo, ya digo, de justificar, ¿no? Ese choque de civilizaciones, ¿no? Que permite ante la opinión pública justificar, ¿no? La agresión al mundo árabe islámico, pues por tema de recursos y demás, ¿no? ¿Eh? O evitar de que a lo mejor eh, florezca el Islam, a lo mejor aquí en Occidente, en la sociedad, ¿no? Un Islam que implementaría reglas que no permitirían el mangoneo, pero ni de Washington, ni de caciques locales, ni de fuera, ni nada, ¿no? Y que, ya digo, se centraría en establecer la justicia con leyes realmente que van al grano, ¿eh? Y que actúan como buena disuasión, ¿eh? Frente a los crímenes que puedan pretender cometer criminales, que realmente le hacen justicia a las víctimas, ¿eh? No sé, pues da que pensar. No digo que sea el caso, yo no sé si lo hará conscientemente Armesillas y su coleguita Fernández, o si le están saliendo gratis a algunos, ¿no? Pero es que este vídeo, por lo menos, es funcional a esa estrategia, ¿no? ¿Eh? No sé, esperemos que ahora no se hayan quedado sin financiación, ahora que ha cerrado USAID, ¿no? Pero bueno, luego también a la Armesilla, ¿no? Por ejemplo, a ver si vamos al vídeo, pues se le ve a lo mejor con a lo mejor algún tipo, yo qué sé, tipo el coronel Baños. Mira, aquí un vídeo, ¿no? No, por ejemplo, este vídeo de aquí, ¿no? Sale aquí el mundo ibérico en el siglo XXI, Pedro Baños, Marcelo Gullo y Armesilla, ¿no? O sea, Pedro Baños, o sea, uno que trabajaba aquí en el CNI y tal, pues eso, que son los controladores del cortijo por cuenta de Washington, y luego ves Armesilla, utilizando esta estrategia de demonizar al Islam, mezclándose con gente así, que ya sabemos que son las correas de transmisión de los que son, de Washington, pues hombre, pues da que pensar, la verdad, ¿sabes? ¿Eh? No puedo afirmar nada, pero
el caso es que es funcional a eso. Así que bueno, en fin. Ya para ir redondeando el tema, no, pues básicamente las conclusiones después de este vídeo, ¿no? A las que se pueden llegar, ¿no? Es que bueno, básicamente Armesillas y sus coleguitas funcionales a una estrategia de tensión, de choque, ¿no? También intencionalidad simplemente de coger y mentir para vender libros de coleguitas, ¿eh? Rascar votos para el chiringuito de partido político que quiere montar ahora aquí el amigo Armesilla. Y bueno, ya le diréis ahí, si algún día en algún evento o algo, por casualidad os lo crucé, pues decírselo a ver qué os parece, ¿no? Que calumnia a gente simplemente para rascar votos y demás, ¿no? A ver qué dice, ¿no? ¿Eh? Dejadlo también en los comentarios si queréis, a ver qué os parece lo que hace y demás, ¿no? Y, y bueno, luego por otro lado, pues vemos que efectivamente eh, Armesilla, eh, tu cultura pagana, tu Estado, gobierno, leyes paganas, etcétera, tu sistema pagano, no protege a las víctimas de los crímenes. Es una basura. Es una basura, no sirve para nada. Sirve para mantener cortijos, ¿eh? Pero no para establecer la justicia entre las personas de la sociedad. Para eso sirve. Mientras que un gobierno, con unos tribunales y una ley islámicos, sí que hacen justicia a la gente, sí que sirven como buen elemento disuasorio para que no se cometan crímenes y básicamente es que si ejecutas a los asesinos pues, o a los violadores ya no te pueden volver a delinquir y no te gastas dinero en cárceles y es que vamos, todos son ganancias, ¿no? Así que bueno, y ya digo, a esas pobres chicas y demás les hubiera venido muy bien, no les habría pasado lo que les pasó, ¿eh? Presuntamente o probadamente, ¿no? Si hubiera habido un gobierno y unas leyes y tribunales islámicas en Reino Unido. Y a las violaciones, pues digo yo que disminuirían mucho, mucho aquí en España si hubiera tribunales que aplicaran la ley islámica, ¿no? ¿Eh? Y a las víctimas se les haría justicia de verdad. Recuerdo que había una profesora psicóloga en el colegio que decía, es que a mí me llevaron a la cárcel y me metieron a mí, mujer, sola en una sala a tratar a los violadores. Y yo preocupada. O sea, es que no tiene sentido. Así que, pues eso, que nos iría mucho mejor con la ley islámica a las víctimas, a la gente de la calle normal, que podría estar tranquila, y se haría justicia a las víctimas, y ya digo, habría una disuasión del crimen muchísimo mayor. Claro, a los del Estado pagano, pues a lo mejor no les convenía. Porque es que, claro, llega el juez, dicta una sentencia y se queda sin trabajo. Porque es que el criminal ese, pues, ha desaparecido. Llega la policía, arresta a un violador, un asesino, y como ese asesino se le ejecuta, pues que ya se acaba el crimen y él se queda sin trabajo. Mira tú por dónde. Y el político, pues, que como la ley la da Allah, el creador, pues es que, pues, ¿qué hace? Ya no tiene un parlamento aquí, se queda sin trabajo. ¿Y de qué vive? ¿No? Pero a los ciudadanos de a pie nos saldría el bolsillo mucho más barato. Y habría más seguridad y más justicia. Bueno, pues estas son las conclusiones. Gracias a todos por haber visto el vídeo. Ya digo, poned comentarios lo que queráis. Id al canal de este hombre Armesilla a comentarle lo bien o mal que os parezca lo que haya hecho. Y me alegro de que nos haya servido este vídeo como oportunidad para aprender todos juntos cuál es la ley islámica y cómo funciona. Bueno, así que me despido. Assalamu alaikum, que por cierto es Ramadán. Espero que se esté dando muy bien a todos. Assalamu alaikum.